todas las redes. El Plan Maestro Ferroviario, Canal del Dique, Río Magdalena y profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, en el que van a participar la doctora Lida Esquivel, vicepresidenta ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, el doctor Andrés Soto Velasco, presidente de FENOCO, el doctor Edgar Octavio Higuera, gerente de logística, transporte e infraestructura de la ANDI, María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico, y la doctora Olga Ramírez, socia en DLA Piper Martínez Beltrán, quien moderará el espacio. Adelante, doctora Ramírez, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Yo no sé qué pasó en el almuerzo, pero aquí estamos con la mitad del auditorio. Sin embargo, gracias a la Andy, Carolina no la veo, muchas gracias por la invitación. A todos los compañeros de panel, me complace mucho, con todos nos conocemos y creo que esto es un espacio muy importante, sobre todo por los proyectos de los cuales vamos a hablar y sobre todo porque estamos en la mesa o están en la mesa actores muy relevantes y creo que a lo largo de estos 2 días de conferencias se ha dado un mensaje muy claro acerca de la necesidad de actuar de manera coordinada, pero sobre todo de generar confianza. Y ya vamos a ir viendo un poco que esta conversación de todos los actores, teniendo al gobierno, LIDA, pues sector privado, gremial. Entonces vamos a hablar un poquito de estos grandes proyectos para el multimodalismo. Digamos que la intención hoy es que todos sepamos en qué están estos proyectos, para dónde va el país en el multimodalismo o en la llamada política multimodal. Creo que de esto venimos hablando hace mucho tiempo y la realidad hay que ver si hoy estamos con un país multimodal y qué se necesita para que podamos avanzar realmente en esa multimodalidad. Yo simplemente quería decirles como a manera de contexto inicial que efectivamente con unos estudios del Departamento Nacional de Planeación, el hecho de que se ponga en funcionamiento un sistema multimodal implica, y tú me corregirás Edgar, hasta una reducción del 50% de los costos logísticos. Aquí que estamos hablando de logística y todo eso en que viene derivado. Uno, que pongamos en marcha las 4G, creo que María Isabel ha sufrido todo lo que ha sido y sobre todo acá en el Valle, poner en marcha estos proyectos de cuarta generación, eso va a generar una reducción. Luego vienen los proyectos férreos, por eso está Andrés acá con el corredor FENOCO, que yo siempre lo he resaltado y lo es como el corredor más eficiente de Latinoamérica, y eso lo tenemos que tener muy presente porque los empresarios también se tienen que sumar al tren, no es solo tener la infraestructura, sino que se monten. Y pues por supuesto LIDA pues con todos los demás proyectos, y tú hoy como representante de la ANI, la idea es que nos des una idea de en qué van estos anhelados proyectos. Dicho esto, y esta reducción que puede haber en costos, reducción en tiempos también de hasta el 40%, sobre todo lo que es el corredor de la costa, y aquí Juan Felipe ayer nos hablaba de los corredores logísticos. Yo también quiero contarles que en Colombia ya tenemos corredores intermodales. Lo que pasa es que la carga ha ido variando y en eso es que tenemos que trabajar. Vamos a ver cómo se va dando la conversación, pero ya tenemos desde carretero que llega a La Dorada, se cambia el tren, se cambia el río y llegan a los puertos de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Sin embargo, pues como les digo, aquí el trabajo es de todos y por eso pues voy a iniciar con LIDA, por supuesto. Y ahorita me decía María Isabel que cómo me sentía yo ya no siendo a quien le preguntan, sino tratando de trabajar entre todos, y yo creo que me siento más tranquila, pero realmente el trabajo tiene que seguir siendo de todos. Yo ya desde donde estoy en la firma también es seguir impulsando todos los proyectos y seguir impulsando este multimodalismo. Dicho esto, y sabiendo las ventajas que hay, Lida, yo quisiera que nos contaras un poquito desde la perspectiva de política pública, desde la Agencia Nacional de Infraestructura, sector transporte, cómo avanza esa política de intermodalidad. Digamos, hoy, ¿qué podemos decir en qué avanza el Plan Maestro de Transporte Intermodal? Muchas veces han cuestionado, y Andrés, no sé si te ha pasado, pero dicen que para qué sirve el Plan Maestro Férreo, en qué va el Plan Maestro Férreo, qué estamos viendo en proyectos. Entonces, de manera macro, política, ¿cómo vamos con eso? Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura por compartir ese espacio con todos ustedes.
Y para mí es muy grato encontrarme con viejos amigos, con los cuales hace unos años estuvimos tocando los temas de logística, personalmente desde el DNP, cuando este tema no estaba ni siquiera en la agenda pública. Empezamos a hacer escenarios como este espacio que tenemos hoy para empezar a discutir con la academia, con la banca multilateral, y poco a poco, a través de los años, se va viendo el avance. El DNP ha adelantado entonces todos los planes de transporte intermodal, los planes en general, que son la línea norte que tenemos nosotros para poder ejecutar todos los proyectos a partir de la parte pública. Hablando como ANI, y el reto fuerte que tenemos, debemos iniciar en este cuatrenio es impulsar el modo férreo. En este caso tenemos ya una cartera de proyectos identificada en el plan ferroviario como tal, donde tenemos unos retos importantes, que es lograr articular la red que hoy tenemos en operación en este momento, la red que está a cargo no solamente de la Agencia Nacional de Infraestructura, sino la red inactiva que está a cargo del INVÍAS, e integrar los nuevos proyectos que están en la cartera. Pero para esto hay que dar una nueva mirada no solamente a los proyectos ferroviarios, sino también a los proyectos de carreteras. No es solamente proveer de infraestructura dura como tal, necesitamos también garantizar el servicio que tenemos a través de cada uno de los concesionarios. Cómo integrar la carretera con el tren con el río, y cómo armonizar todos esos pasos entre un modo y el otro para que sea ese transporte factible. Es con esta nueva mirada que los procesos de estructuración de los nuevos proyectos empiezan, los estamos organizando para iniciar la articulación de todos estos proyectos. Y en el tema de carreteras, además de los servicios de operación, queremos también dar una mirada al tema de seguridad vial y el servicio que se ofrece a todos los ciudadanos. En este momento creo que tenemos una muy buena coyuntura, hay que volver la mirada al sector ferroviario. Y aquí hay un reto importante que lo puedo decir como gobierno, no solamente como Agencia Nacional de Infraestructura, sino que necesitamos trabajar también en toda la parte institucional para el desarrollo de este modo. Si bien la ANI tiene un mandato sobre los proyectos que involucran participación privada, tenemos que coordinarnos con las demás agencias que tienen a cargo este tipo de infraestructura. Y no solamente desde el punto de vista nacional, sino también desde el punto de vista con las regiones, a través de todos los proyectos que se están realizando a través de las gobernaciones, los distritos, y lograr hacer una interconexión entre lo que desarrolla la nación y los proyectos que están a nivel regional. Entonces, como ustedes ven, lo que tenemos es una cartera no solamente de proyectos, sino de retos que salen desde la misma concepción de la estructuración de los proyectos, y esperamos a empezar a lograr resultados con la participación de los privados a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Muchas gracias. Gracias, Lida. Yo ahí solo, aquí estoy actuando como Carolina con tiempos. Un poquito cuando hablabas de estas dos herramientas de planificación tan poderosas que sabemos que tiene que tener todo Estado. El PMTI, entiendo, está siendo actualizado con una mirada mucho más multimodal, por eso, digamos, el tema de este panel. ¿Cuándo se está esperando que este Plan Maestro de Transporte Intermodal sea actualizado, sea lanzado? Y en lo institucional, digamos, ¿qué se está planeando? Sobre todo porque yo sé que eso tiene un componente férreo grueso, sobre todo en temas de tiempos. Y en Plan Maestro, ya vamos ahorita un poquito contigo, Andrés, sobre estos proyectos, ya voy contigo, pero un poquito en tiempos, el PMTI, ¿cuándo se están pensando lanzar? Yo esperaría que ya al final de este año tengamos la actualización, pero nosotros ya tenemos una cartera de proyectos del sector ferroviario muy definida. O sea, yo creo que no va a haber una gran variación. De pronto habría una variación en definir cuándo inicia uno, cuándo inicia el otro, pero los proyectos son los que son. Aquí la estrategia del reto es ver cómo los implementamos y lograr toda esa promoción y comercialización para que haya una relación entre la demanda y la oferta, que realmente ha sido la falencia en este tipo de proyectos. En cuanto a los demás modos, pues va a haber algunos ajustes en cuanto al plan, pero yo pensaría que las líneas generales ya están en ese momento, faltaría hacer los ajustes frente ya a la modelación final. Listo, yo ya vuelvo contigo porque nos quedan otros modos, entonces Andrés, eso me da paso y perdón si me cambió un poquito el orden, pero un poquito tú que pues, eres de las autoridades en materia férrea, ¿qué proyectos crees tú que se puedan impulsar bajo esta intención que tiene el gobierno, que estén ya madurados, que realmente sean mucho más tangibles? ¿Qué estás viendo tú en el país de cara a esta reactivación en el modo férreo? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los panelistas y gracias a la Andy por la oportunidad de compartir con ustedes lo que estamos haciendo hoy. Yo quisiera enfocarme en el hoy y mirar las posibilidades que hay de crecimiento con lo que vemos con mucha expectativa de un gobierno facilitador, que ojalá podamos sacar adelante lo que hay
tenemos gran esperanza con toda esta cantidad de proyectos, pero yo quiero hablarles de lo que implica la infraestructura actual en materia ferroviaria. Y quiero ilustrarlo con una serie de números. Este año, en el tramo de Fenoco, que pronto para aclarar un poquito qué es Fenoco, todo el mundo dice, ese es Cerrejón, ese es Drummond. Fenoco es la concesión que administra la vía entre el puerto de Santa Marta y Chiriguaná, que a su vez está conectada el corredor central hasta La Dorada. Nosotros administramos la vía, somos como la aerocivil de los trenes en ese tramo. Adicionalmente le hacemos el mantenimiento y adicionalmente operamos un tren intermodal que tiene una frecuencia de una vez a la semana. Pero diariamente movemos 13 trenes carboneros y hay una capacidad instalada ociosa. O sea que hoy hay la capacidad, el país tiene la infraestructura para poder llenar esa infraestructura y poder impulsar el modo ferroviario. Vemos con mucha expectativa y con mucho agrado iniciativas como el Plan Maestro Ferroviario, que da un orden, articula entidades, articula política, articula una serie de factores económicos, técnicos, etcétera, y eso claramente da un marco moderno y por eso esperamos que se consolide. Pero el hoy es, creo que el país tiene un gran activo, que es la vía férrea que hoy existe entre Santa Marta y La Dorada, que está operando. Lo que creo es que debemos profundizar esa actividad, esa operación, que como les digo, es desafortunadamente de una vez a la semana. ¿Y por qué? Porque tenemos limitación, hay múltiples retos, pero diría que el principal es la falta de material ferroviario para poder generar mayor frecuencia y de esa manera pues satisfacer la demanda que hay, porque carga hay. Entonces creo que con una estructura, un andamiaje organizacional como el que se está planteando, con esta nueva administración, lo que viene del Plan Maestro Ferroviario, con la infraestructura real que ya hay y la demanda de carga, creo que se están juntando todos los factores para ver con optimismo que el modo ferroviario se consolide y de alguna forma, también para ser muy claro, siempre se ve que el modo ferroviario es competencia del modo carretero, no lo es un complemento. Y lo es porque en este momento el tren llega hasta el centro del país, de ahí tiene que irradiarse en camión. O sea que no hay competencia sino complementariedad y en ese sentido esa es la realidad actual y creemos que hay una gran oportunidad para profundizar y de esa manera generar ventajas para los generadores de carga. Gracias, Andrés. Digamos que eso hablando un poquito del corredor central, que sabemos que es el que está hoy activo, pero un poco, y no sé si ya me salgo un poquito de Fenoco, pero de cara a estos proyectos que hoy podrían materializarse, ¿tú qué otros ves? Entonces, pues tenemos los corredores que ya están activos y se deben potenciar, digamos, en la misma línea de lo que dicen, no sé, y los regionales que tienen también una importancia que hoy están siendo trabajados, y yo creo que eso va un poquito en línea también con lo que habla ahora la viceministra de lo que deben ser las políticas en materia de infraestructura, y es que sean políticas de Estado. Realmente viene ya una estructuración, viene ya una hoja de ruta, entonces tú que estás metido en el tema ferroviario, que por cierto uno de los pilares también es el fortalecimiento de las capacidades en el modo, porque realmente en Colombia hay muy pocas personas que saben del modo férreo. ¿Qué otros proyectos ves tú además del corredor central que pudiera, digamos, este gobierno recibir hoy como vea? Vámonos por acá, obviamente que estén en el Plan Maestro Ferroviario porque para eso se hizo, pero ¿qué ves tú adicional en estos proyectos? Pues si uno lo mira desde el punto de vista de la interconexión, pues el corredor central efectivamente tiene una gran bondad que pasa por todo el centro del país, tiene una geografía apropiada y es como una especie de espina de pescado sobre la cual se pueden desarrollar otras líneas alimentadoras. Ahí viene toda la discusión acerca de la trocha. O sea, hay que cambiar la trocha, que si es trocha yárdica como la que tiene todo el país o si es la trocha estándar. Yo quiero solamente sobre eso reflexionar y la pregunta es ¿por qué quisiéramos cambiar la trocha? Y uno dice no, porque es más rápida. Los trenes en el tramo nuestro llegan hasta 85 kilómetros por hora. No, que es por capacidad. Nosotros hemos movido hasta 55 millones de toneladas. La facilidad claramente es el conseguir equipo ferroviario que es común en todas partes y se puede traer tanto el de material rodante como material de mantenimiento de vía. A lo que voy es que creo que hay una serie de proyectos que pueden desarrollarse,
pero yo creo que volvería a insistir es desarrollemos lo que tenemos, tengámoslo y llevémoslo a su máxima capacidad. Cuando esa capacidad se nos limite, pues empecemos a ver si la expandimos, si la cambiamos, etcétera. Porque en este momento es mostrar que lo actual funciona y funciona eficientemente. Muy bien, yo creo que ahí rescataría además de eso algo que hablábamos ahora previamente todos, y es algo también que mencionaba el presidente la ANDI y otros panelistas, y es la generación de confianza. En el modo ferroviario creo que fuimos conscientes de que los números se podían subir. No sé cuántas veces aumentamos la carga entre el año 2018 y el año 2022, pero fue algo bastante alentador. Eso fue toda una estrategia, Lida, que se montó desde la ANIP, obviamente con el concurso de todos los privados, pero es importante también el mensaje de generar confianza desde el gobierno, en el sentido de no se puede dejar interrumpir el tramo, porque finalmente de La Dorada a Chiriguaná, porque finalmente eso puede impactar esa decisión que pueda tomar un empresario de montarse o no al tren. Entonces lo sumaría, digamos, a lo que menciona Andrés de desarrollar lo existente. Esto me da paso ahora a Edgar, un poquito, que creo que también va dentro del Plan Maestro de Transporte Intermodal, y es, aquí todo el tiempo hablamos de intermodalidad, hay unos corredores, hablamos del río, entonces el proyecto del tren, pero hay un tema muy importante que sé que va a tratar el PMTI, que son los famosos nodos de intercambio, infraestructuras logísticas especializadas. Recientemente hablábamos con una experta y decía, aquí no va a haber multimodalidad si no tenemos esas infraestructuras, definitivamente, porque como tú dices, Andrés, son modos que se complementan. Colombia no tiene la vocación de una carga punto a punto, finalmente va a tener varios modos. Entonces, Edgar, cuéntenos un poquito sobre qué es esta infraestructura logística especializada. Sé que se tenía una meta de reglamentarla. Hoy en el país no se sabe quién la estructura, quién la financia. Entonces, un poquito qué se está pensando de cara a que esto pueda aterrizarse y de verdad tengamos nodos estratégicos donde se pueda hacer el intercambio modal. Gracias, Olga. Bueno, muchas gracias a cada uno de los asistentes que nos están oyendo, aquí a los compañeros del panel. Yo soy Edgar Higuera, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI, y la pregunta es muy interesante en el sentido del multimodalismo. Yo creo que hay una parte bastante fuerte, y es que en el mundo el multimodalismo es lo que está dando elemento de juicio de crecimiento. ¿Y por qué tiene ese elemento? Porque el multimodalismo implica optimizar y usar los mejores modos de transporte que se tengan. En el caso ferroviario que nos ocupa, pues tenemos trenes de alta velocidad, pero también tenemos trenes de alta capacidad. Entonces, cuando uno habla de que Fenoco o el Cerrejón manda cada número de trenes altos y a su vez 10.000, 8.000 o 15.000 toneladas por viaje, implica como dos elementos importantes. El uno, el bajo tema atmosférico, y el otro, el consumo de combustible, pero también la seguridad y manejo del tema. Entonces, el multimodalismo sí requiere una parte importante, y es el desarrollo de los centros logísticos o las áreas logísticas de tránsito y transbordo. ¿Por qué? Porque el tren no llega directamente a los puntos finales, a no ser que sean los puertos marítimos o los puertos fluviales. Entonces sí se requiere crear esa infraestructura. Esa infraestructura, si bien es cierto, en el gobierno aparece la figura de las ILES, infraestructura logística especializada, falta esa acción definitiva, y creo que como estábamos hablando aquí con Fenoco, el tema de generar un modelo de infraestructura logística especializada sería en el corredor La Dorada-Santa Marta. ¿Por qué? Porque ya tenemos el corredor, ya hay un servicio y ya viene el tema del manejo y las operaciones. Ese manejo y operaciones requiere una evaluación y desarrollo de esa infraestructura logística. ¿Qué debe tener esa infraestructura logística especializada? Pues mira, es una especie de terminal seco en el centro donde hay los transbordos. ¿Y qué producto es el que se maneja? El mundo del transporte está multimodal, está manejado en contenedores, y más del 90% de los productos son susceptibles de ser manejados en contenedores.
¿Qué se requiere entonces? Impulsar el desarrollo de esa infraestructura logística especializada en esos puntos a través de manejo de contenedores, porque eso nos va a dar una eficiencia operativa bastante extensa por un lado y va a cubrir a todos los niveles de mercancías que se utilicen. Y entonces eso nos ayuda a visualizar lo que tú decías a un principio, bajar los costos, porque operar un tren, bajar el contenedor del tren al camión es casi que automático, es una sola operación y eso nos implica disminuir los costos. Yo llamo la atención entonces de terminar de operar o poner en funcionamiento ese corredor que sale, yo digo Santa Marta, La Dorada, al centro del país, porque también puede salir Santa Marta, Puerto Berrío, Medellín, pero eso nos daría pie para ser el modelo de desarrollo. Y esa es una parte fundamental del esquema. Gracias, Edgar. ¿Y tú conoces en el mundo algún modelo que sea exitoso, como que pudiéramos entonces todos para construir, como estamos hablando, revisar para poder apoyar en lo desarrollo? Pero aquí también es un tema de los privados, como te decía, en Caldas es que hay un proyecto, ¿no, Juan Felipe?, que no se ha podido desarrollar porque no hay quien lo financie. Entonces sí es importante entender si en el mundo hay algún otro modelo que sea exitoso, que ya está inventado, que podamos seguir, pues precisamente para que se pueda implementar, porque hoy el problema es que no ha habido quien lo financie. Sí, digamos que en el caso español que se hizo, el Estado estudia los sitios de transbordo de desarrollo y la norma le da unas oportunidades al inversionista privado. Uno, se ubica el sitio, ese sitio, las comunidades o las alcaldías o los dueños, eso es un sitio especializado que lo ha asignado el Estado y el Estado le ha dado un término de libre impuestos durante 15 o 20 años. Eso quiere decir que solamente se va a hacer la construcción y de la operación, pero no van a tener que pagar una serie de impuestos. Eso le ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque es que las infraestructuras logísticas no dan valor agregado, dan esa eficiencia. Entonces, cualquier sobrecosto que tenga, ese es un tema que se tiene que mirar. Seguramente sí se podría pensar que en esa infraestructura logística en algún momento se convierta en una zona franca como un elemento intermedio de la logística internacional hacia ese esquema y nos ayudaría mucho a ver ese esquema. Entonces, es muy posible que podamos trabajar en eso. Ahora bien, cuando uno habla de las zonas francas, pues le da una posibilidad de tener unas excepciones importantes respecto al equipo y respecto a la operación. Gracias, Edgar. Aquí la invitación, de verdad, yo ya habiendo pasado por gobierno, es que no todo es que el gobierno lo haga. Yo sí creo que acá es importante, siendo empresarios, estando de todos los gremios y demás, que entre todos revisemos, resaltando que este es un tema clave para el multimodalismo, que miremos no solo la normativa que ayer nos mencionaron y anunciaron que va a salir, sino que entre todos miremos cómo se van a desarrollar, en dónde desarrollar. Esto también tiene un componente de beneficios para quien lo vaya a desarrollar, pero es una invitación a que no perdamos de vista este punto en la agenda que es muy importante. Entonces nos vamos con Marisabel, pues hemos visto y Bruce nos dio como un súper contexto del tema portuario y lo que mueve Buenaventura por su zona portuaria. Entonces, pues obras como el canal de acceso, pues el profundización, Mula Mula Lo, digamos que ya se vuelve como un tema donde sé que este es un ejemplo además, y lo decíamos siempre, regional, donde los gremios se toman de la mano con todos los actores y han logrado sacar la mayoría de los proyectos adelante. Pero yo te preguntaría a ti, desde la región, desde el gremio de la región, ¿qué se espera en relación con estos proyectos clave que son para la competitividad, como los que acabamos de mencionar? Y ustedes como gremio, ¿cómo han actuado? Yo, ¿por qué lo digo? Porque yo sí, el mensaje mío es, esto no es solo háganlo allá, y creo que ustedes han sido un ejemplo que ustedes también aportan, pero con el componente también, digamos, social que tiene esta región. ¿Ustedes qué esperan del gobierno en esas obras puntuales y cómo desde lo social han contribuido o piensan que se debe manejar para que salgan adelante los proyectos? Bueno, pues muchas gracias a la invitación de la Andy y a todos por la invitación. Yo creo que en los temas de infraestructura es muy importante y si nosotros acá en el Valle del Cauca o el suroccidente somos ejemplo,
pues nos enorgullece porque lo hemos trabajado un montón. Llevamos 5 años esforzándonos para tener esa agenda común de desarrollo, y pues en esto ProPacífico no es un gremio, nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para el desarrollo de la región, que trabajamos de la mano con los gremios, con el bloque parlamentario, con la gobernadora, con los alcaldes, y obviamente le hemos puesto foco porque obviamente prioridades hay un montón, y infraestructura pues podremos aquí sentarnos a hablar de 3 y 4 y 5 horas de todas las prioridades o todos los temas que hacen falta. Pero sí hace un buen tiempo dijimos tenemos que enfocarnos en algunas cosas, sobre todo algunas deudas que sentía la región que hacían falta. Y enunciando y hablando para hablar del caso de Buenaventura, que esto no es una deuda con el Valle del Cauca, sino con el país. Buenaventura es el puerto más importante de Colombia, es la puerta de entrada y de salida al Pacífico, entonces un poco el mensaje es, pero aquí esto no es un favor a los vallecaucanos, esto es competitividad para Colombia. Seguimos obviamente en la agenda, sigue como en rojo, si se puede decir, la profundización del dragado. Ahí pues desafortunadamente no tenemos todavía señales muy claras de qué va a pasar, y aquí por el evento en el que estamos, yo creo que esto tiene que ser un llamado, una preocupación de todos los que estamos aquí sentados. Todos los días estamos perdiendo competitividad si no tenemos el dragado profundizado a los niveles que son requeridos. Lo segundo, pues la buena noticia, y eso yo también tengo que resaltarlo en el ánimo de resaltar la confianza, es que teniendo esta agenda tan clara, este trabajo articulado, pues realmente tuvimos un cambio de gobierno, y aquí pues para los temas de la agenda de infraestructura no hemos sentido en casi nada el cambio. Tan es así que la UGA Buenaventura se adjudica el 5 de agosto y 2 semanas después estábamos en Buga firmando el contrato de la UGA Buenaventura. Entonces yo creo que eso demuestra que hay cosas que son temas de gobierno, de Estado, y no de un gobierno u otro. Y así tienen que ser todos los temas. La Mulaló también, pues todavía en la agenda está un poco confusa, lo hablamos con la vicepresidenta, pero también en las primeras tareas del ministro de Transporte fue qué tengo que hacer para resolver este asunto, porque fue un asunto que también quedó en punta en el gobierno pasado. Tenemos un mensaje hablando del tema ferroviario, pues que es el ferrocarril del Pacífico, que también pues está toda la controversia con el concesionario, si va a haber o no nueva concesión, pero ahí también hay una conversación que venimos dando ya, no ayer ni anteayer, sino que se viene dando hace mucho tiempo. Entonces, aquí el mensaje es, la agenda tiene que ser clara, y no solamente clara de, ay, quiero, sino clara cuáles son los puntos, qué tiene que hacer quién, cómo lo tienen que hacer, que el gobierno se sienta acompañado, porque yo sé que muchas decisiones son difíciles de tomar. Solo la decisión de la Mulaló Guerrero fue difícil, y el gobierno en muchos momentos nos decía, necesitamos que la región diga, esto lo necesitamos, y para cualquiera puede ser, no, es que son 50 minutos, eso no es nada, pero para la logística y la competitividad es mucho, demasiado. Entonces, esa es una buena práctica que yo creo que se debe y se debería implementar en todas las regiones, porque le da mucho consenso a las decisiones. Y en el tema de la multimodalidad, pues tenemos un proyecto que nosotros hemos incentivado, que no me lo mencionaste, pero me parece importante oyéndolos, que es la conexión Pacífico-Orinoquía, que tiene todo de multimodalidad. Tenemos carretera, tenemos tren, eventualmente con el presidente de la ANI decía, de pronto también podemos usar el río. Entonces, ahí hay un gran proyecto de país que podemos usar, hablando de desarrollar la artillanura. Entonces, yo creo que reforzar tu mensaje de aquí tenemos que tener proyectos que sean de Estado, de país, y no tanto de gobiernos, porque este tipo de proyectos pues no avanzan de un día para otro, lo hemos visto muy regionalmente, y pues obviamente le afecta la movilidad con el tren de cercanías, que ya decimos, saquemos el tren de carga de las ciudades, usémoslo para apoyar la calidad de vida y la movilidad de las ciudades, y este es un proyecto que le llevamos dando, como se dice coloquialmente, lora hace 5 años, y hasta ahora vamos a terminar la factibilidad. Entonces yo creo que estos procesos conjuntos ayudan mucho y le dan mucho soporte a los que toman las decisiones, y también pues a empresarios que están dispuestos, como el Dragado Buenaventura, por encima de las discusiones hubo una APP.
una IP que estaba lista a invertirle los recursos. Entonces yo creo que eso le ambienta las conversaciones. Ahí me dejaste con media pregunta ahí en la boca, y es esta región, y creo que ayer hubo un panel expreso en temas sociales para esta región, porque pues todos sabemos lo que pasó con el estallido pues social que hubo acá, la interrupción o irrupción de la cadena logística que hubo a causa de esto. ¿Qué retos crees tú o cómo se debería abordar eso para los proyectos de infraestructura, siendo pues una región que le ha tocado vivirlo, pero que además ha sacado adelante los proyectos? ¿Qué retos tienen y cómo deberíamos seguirlo abordando con las comunidades? Pues yo creo que hay como dos conversaciones. Uno, la conversación de la comunidad étnica, que hay que hacer consulta previa y demás, que eso es y será un reto, y creo que no hay diferencia en el Pacífico que en el Caribe. Y bueno, ahorita estábamos también hablando de vidas pasadas, que esa es una conversación que simplemente hay que dar, y hay que estar, y hay que vincular, y hay que conversar, y no es como esta gente cómo hago para, sino que esa es una realidad que tenemos, con la que tenemos que convivir. Pero para que creo que va la pregunta de lo que pasó en el Valle del Cauca, de lo que pasó en Cali, pues un poco va a lo mismo, y es ese tipo, lo que pasó en el estallido social no fue gratuito, y no porque aquí haya culpables, simplemente aquí hay unas realidades sociales que tenemos que reconocer, que tenemos que entender, y sobre todo tenemos que afrontar. Y eso fue un poco lo que uno nos cayó encima. No significa que Cali y el Valle del Cauca esté peor que el resto del país, sino que aquí se sintió mucho más. Y que en el Valle del Cauca hemos tenido la fortuna de tener unos empresarios que se han cogido el toro por los cuernos y dijeron: listo, esto es un llamado, hay una conversación que nos están poniendo, vamos a darla no con intermediarios, sino nosotros mismos. ¿Qué hay que hablar? ¿Cómo hay que conversar? ¿Qué tenemos que hacer? Y pues surge una iniciativa que se llama Compromiso Valle, que está en 7 municipios del departamento, que hemos beneficiado a 34.000 personas, que no es suficiente, quiero dejarlo claro, con esto no se va a solucionar todos los problemas, pero sí el mensaje de los problemas, y sobre todo los sociales, hay que afrontarlos de frente, dar las conversaciones, no delegar las conversaciones difíciles, y eso hace que las cosas fluyan, entendiendo que en el marco de la consulta previa, que eso es lo que viabiliza muchos de estos proyectos de infraestructura, hay otro tipo de implicaciones, pero el mensaje siempre tiene que ser: el entorno es fundamental. Si no tenemos en cuenta el entorno, pues simplemente los proyectos no se van a dar, no se dan. Lo vivimos en la Mulaló. ¿Qué hicimos con la Mulaló? Teníamos un problema ambiental, una comunidad que decía que se iba a acabar el agua. ¿Qué hicimos contigo, viceministra? Nos fuimos con el bloque parlamentario, con la gobernadora, a hablar, a enfrentar el problema. ¿Qué podíamos seguir haciendo desde Cali para afrontar el problema? Nada, quejarnos o ir allá y hablar con la gente. ¿Y qué pasó? Tuvimos licencia ambiental. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje. No, pues yo creo que además, Lida, ahorita te va a dar paso, pero es algo que este gobierno lo tiene en su conversación principal, y creo que eso hay que celebrarlo, hay que seguirlo apoyando y hay que seguirlo afrontando, como dice María Isabel, desde todos los actores. Vuelvo contigo porque como acá son los macroproyectos y todos estamos muy interesados de saber qué está pasando con estos proyectos que ya están listos, como el Canal del Dique, como la APP o lo que era la APP declarada fallida del río Magdalena, profundización un poquito que está pues sin falta, aquí cojo yo el rol de región, que no hay muchas señales de qué va a pasar con la profundización del dragado de acceso a Buenaventura, y Dorada Chiriguaná, digamos que son los grandes macroproyectos que están listos. Entonces si nos puedes contar un poquito y dejarnos como en la agenda en qué están y para dónde van. Bueno, sobre Canal del Dique, ustedes saben que en ese momento se encuentra el presidente y el vicepresidente de estructuración en ese momento atendiendo la audiencia de la JEP. Esperamos tener ya pues una buena línea para continuar con el proceso y hacer realidad el proyecto que se había trabajado. Aquí ustedes saben que los proyectos de infraestructura son proyectos, y sobre todo los que ejecutamos en la ANI, son proyectos de largo plazo. Entonces, nuestro mandato es continuar el desarrollo de la cartera de proyectos que tenemos, teniendo en cuenta el énfasis de toda la mirada social a los proyectos. Generalmente, como les mencioné ahora, nosotros nos enfocamos en la infraestructura dura, pero olvidamos el entorno, el área de influencia, las comunidades que viven y se ven afectadas en los proyectos. Y tal vez hemos cometido el error en estos proyectos a largo plazo, o lo que pasa en las carreteras. La gente se da cuenta realmente del impacto cuando el proyecto ya está construido y empieza a ver que tiene limitaciones, que su vida se ve afectada por las condiciones del proyecto. Entonces, en este momento en la ANI estamos trabajando para tener en cuenta
en la fase de operación y también en la estructuración, todos los impactos sobre las comunidades que tenemos en el desarrollo de los proyectos. Y es muy importante ahí escucharlos, atenderlos, porque en el 90% de los casos la gente tiene razón sobre los requerimientos que está haciendo. Y nosotros a veces desde la estructuración obviamos o no somos capaces de ver el entorno que tiene cada uno de los proyectos y las problemáticas. Y eso hace que en la práctica la ejecución de los proyectos sea más difícil. Entonces tenemos ese reto muy importante. Sobre el río está la discusión si va a PP o si va a ser obra pública. Yo me inclinaría a pensar que es más obra pública, continuar con la obra pública del río como tal, pero aquí es importante llamar la atención que los proyectos que nosotros estructuramos desde el modo férreo y los proyectos de carreteras tienen que necesariamente lanzar la mirada sobre el río, tienen que integrarse y lograr la multimodalidad, porque nosotros en el país somos un país de ríos, un país de montañas, y tenemos que aprovechar los beneficios de cada modo de transporte para lograr ser competitivos. Y eso es un poco el llamado y el trabajo que se está haciendo con el Plan Maestro Intermodal de Transporte. Y como les comenté, pues obviamente que hay que continuar con el corredor central ferroviario. Aquí hay unas condiciones de operación para aprovechar la capacidad de la red y tenemos a FENOCO, que es la muestra de que esto es posible, que podemos lograr unos muy buenos rendimientos desde el punto de vista operacional y logísticos aprovechando esta infraestructura. Y es uno de los corredores que tenemos priorizados nosotros en la ANI para continuar trabajando, estructurándolo y sacar el mejor provecho. Y aquí hay un punto importante en el cual en el modo ferroviario tenemos que evolucionar y es en todo el tema institucional, de reglamentación, de regulación, que tal vez por las decisiones del pasado de empezar a abrir, que una parte la tenga ANI, otra parte la tenga INCO, que la regulación la tenga el ministerio, y ya no tener una empresa orientada al manejo y a tener una sola línea de cómo va a ser el modo ferroviario, ha limitado un poco el desarrollo de la línea de FENOCO, porque ahí tenemos entonces la coincidencia de varios operadores, o sea, hay que pintar la cancha y hacer las reglas de juego de cómo va a ser la relación de cada uno de ellos. Avanzar en la modernización, tal como lo mencionaba en el proyecto de ley que está trabajando el Ministerio de Transporte, la última ley que rige lo que es mantenimiento, construcciones de hace 100 años, se han hecho actualizaciones, pero de todas formas en ese momento es necesario ponernos al día con toda la reglamentación del sector, que en el modo ferroviario es fundamental para garantizar todos los resultados que queremos. Y el canal de acceso. Bueno, en el canal de acceso, ustedes saben que se presentó una iniciativa privada que tuvo sus bemoles, sus observaciones. El tema está quieto, pero yo pensaría que está la decisión si se va por obra pública o por iniciativa privada. O sea, ese tema todavía… Tengo mi opinión personal, pero institucional no la tengo. Entonces, yo pensaría que es un tema, es una tarea pendiente y es urgente organizarla, porque ustedes saben que es una actividad que es importante más con el régimen de lluvias que tenemos en este momento en el país. El canal se va a ver afectado, entonces es una decisión que tenemos pendiente y hay que tomarla muy rápido. Pero hay que hacerlo, bien sea por el modo público o por el modo privado. Aquí un solo mensajito. No hay que confundir el mantenimiento con la profundización, porque en un espacio hace unas semanas oímos al ministro hablando del mantenimiento. Ah, no, el mantenimiento claramente es una responsabilidad que tiene el Instituto Nacional de Vías, y así, independiente de la profundización, ellos todo el tiempo están haciendo batimetrías y revisando cómo está el comportamiento para contratar ese mantenimiento. Y en algunos años se hace anual, en algunos otros años no es necesario y se hace cada 2 años, pero una cosa es el mantenimiento, como en las carreteras, una cosa es el mantenimiento periódico rutinario y otra cosa es la ampliación. Es exactamente el mismo concepto. Bueno, Lida, gracias. Ayer me decía Luis Fernando Marisabel, el presidente de la Cámara de Comercio, que a veces decía, es que nosotros queremos en el Valle saber de los proyectos de todo el país, lo que tú decías, y por eso es tan importante este panel, porque todos asistemos acá en el Valle, puertos, todo es para la competitividad. Entonces nos quedamos en que Canal del Dique, estamos en todo el diálogo social, se aplazó la adjudicación y estamos pendientes que terminen. Esto tiene unos temas de JEP, de Contraloría, de entes de control, sí, digamos, sí, para que todos estemos enterados, y estamos pendientes con la licitación suspendida hasta que se solucionen estos temas y la conversación con la comunidad. Río Magdalena, entonces declarada desierta, había una iniciativa privada que entiendo se pasó a Cor Magdalena, y están definiendo si se hace por obra pública o por APP, digamos. Dorada Chiriguaná, me complace mucho escucharlo, porque además sí han dado señales que es uno de los proyectos que se va a abrir a licitación. No sé, yo pensaría que el próximo año,
pero nos complace mucho esto porque pues daría continuidad, Andrés, a lo que tú decías y pues aprovechar lo que ya hay. Y pues profundización, Marisabel, bueno, esperar a ver qué señales nos dan, creo que todos estaremos pendientes ahí. Aquí vuelvo con Andrés un momento y es sobre, y a propósito también del tema de acá de zonas francas, y es que el decreto 278 del 2021 modificó, digamos, toda la normativa de zonas francas y permitió que esa figura se pudiera aplicar al modo férreo y al modo aeroportuario. Porfa, cuéntanos un poquito cuál es este valor estratégico, si es que lo hay, o cómo debiera darse para que fuera estratégico, porque pues es algo que está pendiente de ser expedido y sí sería importante entender si es importante sí o no, qué beneficios traería y cómo sería la mejor forma de reglamentarlo. Muchas gracias. Mira, ese es un tema que estuvimos hablando con el gobierno anterior y hay unas posibilidades de ver cómo se interpreta, sobre todo para la importación de material ferroviario, dependiendo de cuál es el ámbito de operación. En el caso nuestro específicamente, digamos, como una operación de zona franca, no directamente no habría como un desarrollo. Sin embargo, creo que la oportunidad con el cuello de botella que tenemos en este momento de la importación de material ferroviario, si se pudiera encajar dentro del marco de zona franca, ahí hay una oportunidad para facilitar la traída y la operación dentro de un marco geográfico, digamos, ampliado, pero dentro de un mismo ámbito delimitado que sería la misma línea férrea. ¿Tú, Lidia, tienes algún comentario sobre este tema, como es aeropuertos y férreo, que de pronto quieras agregar? Yo estuve hasta que se pasó esta reglamentación al Ministerio de Comercio o propuesta desde lo técnico eminentemente, porque esto es competencia del Ministerio de Comercio. No sé, la Ani, ¿qué opina sobre todo en aeropuertos? Ya que Andrés nos habló de lo férreo. Bueno, nosotros tenemos, en este caso sí tenemos la oportunidad, digamos, la reglamentación como tal y la oportunidad para poder aprovechar esta nueva norma. Sin embargo, lo que siento es que no la hemos previsto, no la hemos desarrollado y tenemos otro incentivo más con el sector privado pues para aprovechar y poder dinamizar las relaciones entre privado y público. Siento que está la herramienta y no la hemos aprovechado al máximo. Bueno, Edgar, háblanos un poquito ahora de los temas de niveles de servicio de la infraestructura, ya casi para ir cerrando, digamos, con fotografía o estado actual de los proyectos. Gracias. Hay un tema importante que tienen los usuarios de los servicios de infraestructura. Cuando uno mira los contratos que hace la ANI, el INVIAS, siempre hablan de la obra pública, pero resulta que los corredores logísticos, los corredores de infraestructura es donde se presta el servicio. Entonces llama la atención lograr tener un modelo de incidencia, de análisis de indicadores de servicio de esa infraestructura. Y voy a poner el ejemplo Bogotá-Buenaventura. Cuando uno dice Bogotá-Buenaventura, pues todos sabemos que se está construyendo la vía, pero cuando vamos a ver el nivel de servicio, entrada y salida de Bogotá, no funciona. Entrada y salida de Buenaventura no funciona. Obras que se están construyendo el Pare y Siga no funciona. Los peajes se pagan en su mayoría, son peajes pagos en efectivo. Y al haber hecho un análisis de todos esos elementos, uno encuentra que la ruta debería estarse en 18 horas y se hace en 36 o 42. Entonces sí llama la atención que no tanto en los contratos, sino desarrollar a través del sector privado con el sector público un modelo de índices de niveles de servicio de la vía, que uno diga, mira, Bogotá-Buenaventura su meta es 18 horas. ¿Dónde están esas demoras? Entonces, dobles calzadas, se inaugura la doble calzada, pero no es continua. Luego, lo que nos trae a nosotros es una demora. Luego viene el señor del Pare y Siga y nos dice, es que estoy construyendo y ya tengo la licencia, pero el índice de competitividad que tengo en el país es muy bajo. Y no es que no estemos haciendo obras, sino que no estamos gestionando el modelo de la gerencia del corredor que nos permita hacer las indicaciones. Y en el caso de Buenaventura dice, mira, es que el problema ya tenemos todo allá, pero el patio de contenedores opera 12 horas. Entonces, ¿cuál es el índice de gestión de ese patio? O sea, buscar como unos índices que le permitan a uno valorar y dice, dentro de los 20 elementos,
hay 4 que son los que más molestan. Ya vamos adelante con los peajes electrónicos, pero todavía no están. Pero cuando lo que tengamos ya sabemos eso. Segundo punto, ya sabemos que las restricciones viales se dan, pero si tenemos dobles calzadas no habrá restricciones viales en unos momentos. Entonces es buscar ese modelo de índice de gestión que nos pueda decir esa infraestructura sí está operando, sí se está ganando, fue un factor positivo. Gracias, Edgar. Yo aquí voy a hacer como un cierre con los mensajes principales y para que vayan pensando a cada uno, esto estaba fuera de lo que hablamos, pero sí quisiera que dieran un mensaje final desde cada uno de los roles de ustedes de cara a este ejercicio que hicimos hoy de en qué va Colombia en el multimodalismo y sobre todo en estos grandes proyectos y lo que les sientan decir, que tenemos un reto, queremos hacer esto, me gustaría que lo pusieran sobre la mesa teniéndose a ustedes sentados acá. Simplemente decir y concluir que, pues claro, yo creo que esto fue parte de la agenda porque definitivamente hablando de logística y demás, el multimodalismo es clave, un poco entender todos que en Colombia mucho decimos, la realidad es que hay algunos corredores, pero la realidad es que nos falta mucho. La realidad también es que en cifras está probado que el ser multimodales genera beneficios logísticos, pero lo cierto es que pues toca ver cómo se complementan de mejor manera y cómo nos sumamos todos a las iniciativas. También resaltar la iniciativa que tiene este gobierno y que nos ha ratificado la vicepresidenta de la ANI sobre volcarnos hacia el modo ferro y fluvial. Creo que lo ha dicho el ministro, la viceministra tú, lo cual es muy interesante dado que ya pues sabemos que los proyectos de cuarta generación en su mayoría están reactivados. Esperemos que levantemos la bandera pronto con el creo que último que falta hay una sesión. Entonces tenemos una hoja de ruta en el plan maestro ferroviario, hay unos proyectos que ya están listos, hay otros que están en estructuración, pero digamos que están en la mira, tenemos los del río, tenemos Canal del Dique que también están digamos en búsqueda de soluciones, importancia de los nodos de intercambio modal que fue lo que hablamos ahora que definitivamente tiene que estar en la discusión y hay que ver cómo lo sacamos adelante. Importancia de lo social, creo que esto no va a cambiar nunca y creo que la infraestructura para que llegue a desarrollarse necesita del componente social, que sea sostenible, que se hablen con las comunidades, pero que todos los actores participen y creo que todos estamos jugados en la misma línea. Continuar con lo que hay, creo que todos es un mensaje que dieron de continuidad desde las políticas, desde los proyectos, desde la labor que se viene haciendo, retos en lo técnico, retos que hay que trabajar en lo contractual. Y pues esa era una foto que les queríamos dar desde el punto de vista de la infraestructura intermodal, estos grandes proyectos que ya vimos en qué están y yo cerraría con esto y le daría la palabra un minuto, ya se acabó, pero un minuto a cada uno yo lo cuento para que cerremos acá. Ya empecemos. Gracias. Pues digamos que aquí el principal mensaje que yo quisiera resaltar es el tema del multimodalismo es un esfuerzo en conjunto del gobierno nacional, de los gobiernos territoriales, de los privados y de la comunidad en general. Si entre todos no nos organizamos, no nos articulamos, va a ser muy difícil aprovechar las ventajas de cada modo y las inversiones, por cuantiosas que sean, no van a rendir los frutos que estamos esperando. Muchas gracias. Pues yo creo que la oportunidad es aprender de lo que está funcionando bien, cuáles son esos retos que hay muchos todavía, pero construyamos sobre lo que ya existe. Yo creo que se hablaba de que hay que soñar, es importante soñar, tener esos grandes objetivos, pero con el pie en la tierra y un poquito también con un polo a tierra con lo que tenemos. Esos retos que hoy en día son los que no nos permiten desarrollar, analicémoslos, vemos cómo los superamos y vamos creciendo sobre esa parte. Yo creo que es lo que en este momento podría compartir. No, yo de pronto para cerrar y sobre todo yendo a Edgar me hizo recordar unas sesiones en las que yo creo que no solamente es infraestructura. Cuando uno habla de competitividad, y yo puedo sonar a decir algo evidente, pero en Buenaventura esas demoras al llegar tienen mucho que ver con que no está funcionando la logística en Buenaventura, también los temas de seguridad afectan, entonces porque el tema de seguridad, por el tema social, entonces hay una cantidad de componentes que no solamente es hacer el corredor o profundizar el dragado, sino que tenemos que ver las condiciones de vida de las poblaciones, cómo están viviendo, que de alguna manera, así no se vea evidentemente,
pues afectan o no la competitividad de cada uno de los modos. Entonces yo creo que la infraestructura cada día más, y insisto, suena retórico, pero al hablar de competitividad tenemos que meter una cantidad de otros componentes que no solamente son lo de siempre, que es la infraestructura, qué modo, si hago esta carretera, si hago este puerto, sino que hay que incluir cosas como la educación, como pobreza, como empleo, desempleo, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay un punto tal vez en resumen que se dijo ayer, pero quiero repetir hoy. Básicamente, si nosotros tomamos los corredores de infraestructura origen-destino, integramos todo. Fíjate que ayer nos hablaba Juan Felipe, decía, en la infraestructura logística especializada tenemos que pensar en los conductores, tenemos que pensar, la logística integra todo lo social, todo lo económico, todo lo competitivo. Y también nos ayuda mucho a una cosa que estamos viendo todos, la tecnología. Entonces, yo pienso que hay un elemento importante que es convertir en un modelo de gestión la operación de gerencia logística de todos esos corredores origen-destino, que nos va a ayudar a recoger lo mejor del uno, lo mejor del otro, ir actualizando siempre con las nuevas tecnologías, los nuevos elementos y muy socializado en todos, buscando mejores inversiones y competitividad. Gracias.